Bien, vamos a comenzar con la oración del sínodo, si nos ponemos en sintonía con el Espíritu Santo, que es el gran protagonista del camino sinodal. Decimos en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre, tú que eres nuestro verdadero consejero. Ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones, enséñanos el camino. Muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti para que no nos desviemos del camino de la verdad y de la justicia, sino que en nuestro peregrinar terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti que obras en todo tiempo y lugar en comunión con el Padre y el Hijo por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, ¿se escucha bien? Primera pregunta. Bueno, agradecerles mucho la invitación a Monseñor Sergio. Cuando terminó el sínodo, el Papa nos dijo claramente, bueno, esto no es simplemente un documento que sale después de unos trabajos, sino que esto tiene que ir acompañado del testimonio de ustedes. Por lo tanto, los nombro misioneros de la sinodalidad. Así que, bueno, es una oportunidad para ejercer esta misión que Francisco nos ha encomendado, el poder compartir la vivencia del sínodo y bueno, y a la vez también el inicio de esta nueva etapa, que es la etapa de la implementación de las conclusiones del sínodo. Yo voy haciendo alguna presentación para ir acompañando un poco lo que voy diciendo. Eh, Bueno, tenemos el logo del sínodo. Como punto de partida, repetimos siempre, sínodo es caminar juntos, ¿no? El sentido de esta palabra. Y también en la iglesia, cuando hablamos de sínodo, hablamos de esta asamblea que se realiza con representantes de todo el mundo para tratar determinados temas. El origen de estas asambleas es el mismo Concilio Vaticano II, cuando en ese contexto Pablo VI instaura estas asambleas para que se realicen ordinariamente cada 3 o 4 años, tratando temas determinados. Por lo tanto, fue el deseo de Pablo VI de prolongar la experiencia tan importante, significativa del Concilio Vaticano II. Así que este sínodo que hoy hemos concluido en estos días era el sínodo número 16, ¿no? El 16º sínodo, cuyo tema fue por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. ¿Se acuerdan? Hubo un sínodo anterior sobre la Amazonía, sobre los jóvenes, sobre la familia, los sínodos en el periodo de Francisco. Pero bueno, lo original de este sínodo es que el tema era la misma sinodalidad, ¿no? Cómo ser una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. En este caso, bueno, el sínodo también tuvo la particularidad que comenzó su etapa de preparación en el año 2021, cuando lo convocó el Papa, y después tuvo 2 sesiones de asamblea, una en el 2023 y otra este año, las 2 veces en octubre. Y también lo original es que en estas asambleas últimas, antes solamente participaban como miembros con voz y voto los obispos. En estas últimas asambleas, a partir de una reforma que introdujo Francisco, prácticamente el 75% son obispos, pero también se incorpora a la vida religiosa, laicos, hombres y mujeres,
que, que desde su propio estado de vida, profesión, aportan al tema que estamos tratando, en este caso la sinodalidad. Al sínodo siempre lo preside el Papa, él lo convoca, a los miembros que son elegidos y propuestos, él mismo los confirma y también elige otros miembros en particular. Entonces, bueno, allí está la mesa con la cual él presidía. De Argentina fuimos 5, en este caso, bueno, fuimos todos obispos, Monseñor Orgea, Monseñor Rossi, Colombo, Aspiros Costa de Bahía Blanca, bueno, y yo, que fuimos elegidos por la Asamblea y, como les digo, confirmado por el Papa, y también de otros países vecinos había, como les digo, laicos, religiosos, vida consagrada, participando también sacerdotes, diáconos permanentes. Un poco la dinámica del sínodo, siempre se parte trabajando en grupos. Esto también es una novedad respecto de sínodos anteriores, donde el punto de partida era toda una asamblea grande, reunida en un hemiciclo, donde se iban haciendo participaciones individuales y después trabajo en grupo. Aquí el punto de partida es el trabajo en estas mesas, donde éramos 11, un facilitador que no tenía voz y voto, sino que era el que coordinaba las participaciones, y cada uno de los miembros. Entonces, cuando comenzamos a tratar un tema, total, el sínodo se dividió en 5 etapas. La primera hemos tratado los fundamentos de la sinodalidad, y las 4 etapas posteriores, bueno, los 4 capítulos del Instrumentum Labori, que ahora se los muestro, pero siempre el punto de partida era el trabajo en grupos. Y allí uno tenía que hacer personalmente el aporte que quería hacer al tema en 3 minutos, y escuchar los 3 minutos de los otros 9 o 10 participantes de la mesa con un oído bien atento para poder ver las resonancias de lo que cada uno aportaba, ¿no? Para poder después ver los puntos en común y también lo que pudiera haber como divergencias. Ahí están los 2 grupos en los cuales me tocó participar, gran parte de Latinoamérica, de España, o también personas de habla hispana que están en otros continentes, como por ejemplo en Asia o en Oceanía. Para recordar, el camino comenzó con una gran escucha al pueblo de Dios. Cientos de miles han aportado lo que ellos pensaban sobre la iglesia, lo que tenía que también ayornarse ella para poder llegar a más personas, de acuerdo a su propia misión. Esto comenzó en el 2021, hubo un documento de trabajo que nos ayudó. Después eso se hizo una síntesis, esa síntesis después se devolvió a las diócesis, se hizo nuevos aportes, hubo asambleas continentales, y finalmente todo concluyó en las 2 sesiones de asamblea que hubo el año pasado y este año. El documento de trabajo que tuvimos para este año fue este, que está dividido en 4 partes. Toda la primera etapa del sínodo, que fueron 4 días, trabajamos los fundamentos de la sinodalidad. Luego el tema de los vínculos, las relaciones dentro de la sinodalidad. La tercera etapa, los itinerarios. Bueno, todo camino en la iglesia, también la sinodalidad requiere una formación específica, una articulación. Y el último punto fue el tema de los lugares. La iglesia siempre camina en lugares concretos, en contextos concretos, con una cultura concreta. Por lo tanto, su misión tiene que adaptarse a la realidad en la cual está, ¿no? Bueno, como les decía, en cada uno de estos... Sábado. Sí, tienen que ser. En cada una de estas etapas tuvimos que hacer un aporte personal y escuchar el de los demás, y a partir de allí se hacían, después, lo que trabajaba cada mesa, se hacían plenarios por idioma, se hacían una nueva síntesis de todo lo que había aportado en las distintas lenguas, y eso después se exponía a nivel general, ¿no? Y después también había posibilidad, además del trabajo en grupo, de uno tener una intervención abierta ante toda la comunidad. En ese momento de intervención abierta ante todos los que estamos allí reunidos,
siempre participaba el Papa Francisco, escuchando y también haciendo aportes, ¿no? Así que ese era un momento también muy lindo porque uno escuchaba voces concretas de todos los lugares del mundo, y creo que una de las experiencias muy lindas del sínodo impactante es esto, ¿no? Ver cómo la misma fe se vive en tantos lugares y culturas diferentes, y cómo la experiencia de Dios, la fe, permite tener una sintonía muy fuerte y tener también una unidad, aún en la diversidad, como decíamos, de procedencia y de culturas. Así que bueno, ahí como ven un poco la parte tecnológica en el sínodo era importante porque, bueno, cuando uno hablaba para todos aparecía también el nombre, el lugar, la procedencia, el estado también de vida, y eso ayudaba también bueno, poder conocernos más y ver también de dónde cada uno procedía, ¿no? Eh, Finalmente, el sínodo concluye con un documento final. Ese documento el Papa lo ha visto, lo ha leído, y el mismo día nos dijo que él lo asumía como propio, por lo tanto que no había que esperar un documento posterior como ocurría en otro sínodo, con alguna exhortación post-sinodal. Bueno, hoy mismo, 25 de noviembre, el Papa ha hecho la introducción a este documento, donde confirma que él lo asume como propio y como parte del magisterio de la Iglesia. Bueno, esto también es algo un poco inédito, ¿no? Aunque siempre estaba la posibilidad, habitualmente los papas hacían una exhortación posinodal. Sin embargo, bueno, Francisco lo asume como propio y lo pone como magisterio de toda la iglesia, ¿no? Lo cual también es un modo de reconocer este trabajo que se ha hecho de mucha escucha, de mucha participación circular, con muchas idas y vueltas. Y bueno, que lo que realmente lo que se produjo en este trabajo, él lo asume como propio, ¿no? Sin embargo, también es bueno aclarar que después de la primera sesión había temas puntuales como es, que iban saliendo, ¿no? Por ejemplo, los nuevos ministerios en la iglesia, el lugar de los pobres en la iglesia, el tema de la cultura digital, por ejemplo, la relación perdón, con las iglesias orientales. Bueno, como distintos puntos que el Papa nombró como 10 comisiones que lo vayan trabajando a cada uno para no desviarnos del tema central del sínodo, que era una iglesia sinodal, participación, misión y comunión, ¿no? Entonces, en ese sentido, después seguirán apareciendo conclusiones de todos estos temas, que él pidió que se los trabaje con el estilo sinodal, ¿no? Por eso, entonces, lo central del documento va a ser una iglesia sinodal y cómo vivirla en este tiempo, ¿no? Bueno, así para presentar el documento, tiene estas 5 partes, una introducción que recorre un poco el camino que hemos transitado para llegar aquí, y en esta introducción destaca también que lo fundamental en la sinodalidad es la identidad bautismal, ¿no? Y que todo el pueblo de Dios es sujeto de la misión de la iglesia, ¿no? Eso lo dice de entrada y va a atravesar todo el documento. Todos los bautizados somos corresponsables en la misión de la iglesia. Y también presenta el documento de la introducción como una nueva recepción del Concilio Vaticano II, ¿eh? Lo que estamos viviendo, o este modo de vivir la Iglesia desde la sinodalidad, hunde sus raíces en la experiencia del Concilio Vaticano. Por lo tanto, es fundamental este punto para decir, bueno, todo tiene una continuidad. Y el documento final es una llamada fuerte a la misión, a renovar el impulso misionero en la iglesia, y a la vez también a la conversión, porque algo tiene que cambiar en nosotros, en nuestra pastoral, en nuestro modo de evangelizar para poder llegar a más personas y para que todo bautizado se sienta parte de la iglesia. Sabemos que hoy, bueno, muchos reciben el bautismo y viven como cristianos, pero no se sienten parte de la iglesia o parte de la misión de la iglesia. Así que ese es uno de los grandes desafíos que tenemos, ¿no? Después, las partes, uno habla sobre todo el tema de los fundamentos, la sinodalidad, se titula así, el corazón de la sinodalidad, y todas las partes tienen como frase bíblica inspirada, inspiradora,
el encuentro del resucitado con la primera comunidad cristiana. Y esto, bueno, es un punto importante, ¿no? El sínodo estuvo precedido por un retiro de 2 días, donde justamente los predicadores hicieron hincapié en el encuentro con el resucitado, ¿no? Como fuente de la iglesia, del camino de la iglesia, y entonces toda renovación en la iglesia tiene que volver a esta fuente que es el encuentro con el resucitado. Entonces, como les digo, cada parte, el documento va a tener eh, esta fuente como inspiradora. Entonces, bueno, algunos puntos básicos, ¿no? En el corazón en el corazón de la sinodalidad, que es la primera parte, como les trata de los fundamentos de la sinodalidad y la presenta como un modo de vivir y obrar en la iglesia que permite una mayor participación del pueblo de Dios y una mayor corresponsabilidad de todos sus miembros. Y para que esta corresponsabilidad sea posible, hace falta también renovar las estructuras de participación. Pero insiste que para que haya una renovación en la iglesia y la sinodalidad sea posible, la dimensión espiritual es fundamental. El encuentro con Dios es clave para que después pueda haber una conversión personal que permita una conversión también profunda de las estructuras o de los modos de participación en la iglesia. Y quizá en lo personal también una de las cosas que bueno, me impactó esto, ¿no? Como la vida interior es fundamental para poder generar nuevos vínculos y relaciones y para llevar adelante la misión. Una de las cosas que se insistía en el sínodo, que también lo tenemos que tener presente en nuestra vida cristiana, y lo que tenemos que aprender a discernir es lo que el Espíritu Santo nos dice, nos inspira a cada uno, y esto requiere oración, silencio, palabra, escucha la palabra, bueno, también liberarnos de todo tipo de ideas preconcebidas o ideologías que puedan como limitarnos a esta percepción de lo que el Espíritu quiere aportar a través de cada uno de nosotros. Y en ese sentido, pues la vida interior colabora con la renovación de lo que es toda la vida de los vínculos en la iglesia y la participación en su propia misión. También en el comienzo es presentada la sinodalidad como una profecía de este tiempo. Y ahí, bueno, en el tiempo de tantas grietas, de tanta posición a veces tan fuerte que impiden como una comunicación, un diálogo, una época de tantas guerras nuevas o de tantas diferencias sociales, bueno, que nos animemos a caminar juntos, a dialogar, a escuchar al otro atentamente, es como un punto, dice, profético, ¿no? Es como una dimensión profética de la iglesia para este tiempo. El segundo punto, brevemente, en la barca juntos, habla de las relaciones dentro de la iglesia, y ahí reconocemos que en la iglesia hay muchos carismas, hay ministerios, y todos están, vocaciones, y todos están al servicio de la misma misión. Entonces, un punto de partida es tener en cuenta que todos tenemos carismas y algo que aportar para el bien de los demás, y que los ministerios en la iglesia están al servicio de que justamente todos puedan participar y expresar lo que el Espíritu dice por sí mismo. En esto también un fundamento de la sinodalidad es el sensum fidei, que es el sentido de la fe del pueblo, en el cual se manifiesta el Espíritu Santo a partir de cada uno de sus miembros. Entonces aquí cuando en el punto 2 habla, ¿no?, de los vínculos, las relaciones, se trata especialmente también el lugar de los laicos dentro de la iglesia, que son la inmensa mayoría y que muchas veces no tienen una participación o conciencia de una misión propia en la iglesia, especialmente en el mundo. Se habla del lugar de las mujeres con su igual dignidad, invitando a superar los obstáculos de la participación de la mujer, especialmente en ámbitos de decisión. Hay también un llamado a darle especial lugar a los jóvenes, que tienen una particular sensibilidad con la fraternidad y el compartir,
el lugar de los esposos y de la familia en la vida de la iglesia sinodal, y el lugar del ministerio ordenado, ¿no? La autoridad del ministro ordenado como aquel que tiene la responsabilidad de facilitar la participación y a la vez también de ayudar a que se tomen decisiones en base a la escucha de todos y, bueno, llevar adelante después la ejecución de aquello que se decide, ¿no? Entonces, el tercer punto, que es el echar las redes, tiene que ver con los procesos sinodales. Quizás el, el capítulo que habla un poco de la parte más técnica, ¿no? Y de la sinodalidad en cuanto a estructura que tenemos que promover y dentro de la iglesia sinodal. Entonces ahí como tratará como tres temas clave, ¿no? El discernimiento eclesial, los procesos de toma de decisión y la rendición de cuentas y la evaluación en una iglesia sinodal. Bueno, esto es importante, un punto que dice aquí al inicio, ¿no? La importancia de la confianza, ¿no? La confianza de los pastores en el pueblo que se expresa y la importancia del pueblo en aquellos que los toca guiar como autoridad, confiando de que ellos van a decidir también de acuerdo a lo que escuchan de los demás. Cuando habla del discernimiento, el discernimiento comunitario, el discernimiento eclesial para la misión, bueno, un punto de partida dice que siempre el discernimiento parte de la experiencia de Dios, ¿no? De una experiencia espiritual, ¿no? Para evitar que no busquemos solamente un cambio de estructuras o de modos, sino para que la renovación sea realmente parta en Dios. Por eso, en el número 83, dice concretamente que la escucha de la palabra de Dios es el punto de partida y el criterio de todo discernimiento eclesial. Y ahí habla de los distintos lugares donde podemos escuchar la voz de Dios, la liturgia, la tradición, la meditación personal y comunitaria de la palabra, la práctica de la piedad popular, en la escucha de los pobres, acontecimientos de la historia, la conciencia personal, y dice no tenemos que descuidar ninguno de estos lugares en los que Dios habla y sale al encuentro de su pueblo. Esto nos puede hacer acordar el capítulo 6 de Aparecida, donde habla de los distintos lugares de encuentro con Dios, porque desde ese encuentro uno puede programar después un diálogo con los demás y un discernimiento comunitario. El número 84 habla específicamente de cómo llevar adelante un discernimiento en comunidad en una iglesia sinodal, ¿no? Entonces, concretamente, dice que siempre que queremos un discernimiento tenemos que tener claro el objeto, qué es lo que nosotros queremos discernir, ¿no? Puede ser una situación de vida, puede ser la renovación de la iglesia en la diócesis, puede ser como un desafío que encontramos en la sociedad. Un segundo punto, dar un tiempo adecuado para la oración, rezar con aquello que queremos discernir. Tercero, disposición de libertad interior respecto a los propios intereses personales. La sinodalidad no es una lucha de ideas que quiero imponer respecto a los demás, sino que es escucha del espíritu y eso requiere libertad interior respecto a los pensamientos propios o del grupo al cual pertenezco. Un punto cuarto del discernimiento habla de la escucha respetuosa y profunda de las palabras del otro. Así como yo tengo que expresar lo que el Espíritu me inspira, tengo que escuchar atentamente lo que el otro dice. Un punto 5, la búsqueda de consensos, aquello que hace arder el corazón de lo que escuchamos, es lo que seguramente el Espíritu nos quiere proponer como salida a lo que estamos discerniendo. Después, la autoridad tiene que hacer una formulación de los consensos alcanzados y a la vez también proponerlo a la comunidad para llevar adelante las acciones que surgen del discernimiento. Entonces, esto del discernimiento comunitario es una propuesta metodológica para un grupo, para un movimiento, para una parroquia, para usarlo también en la diócesis. Bueno, como un punto clave del número 3 de la parte 3, esto es el discernimiento comunitario. Y después también habla de la articulación de los procesos de discernimiento y de toma de decisiones.
siempre tengo que aclarar, bueno, que cuando uno parte de la escucha, siempre se trata de escuchar a todos, ¿no? Los que están en la iglesia y los que no están en la iglesia, ¿no? Por eso también es importante que las escuchas puedan ser lo más amplia posible, ¿no? Eh, bueno, finalmente también en este punto se pide que se tome en cuenta bueno, lo que ya establece el derecho canónico como lugares de participación, el Consejo Presbiteral, el Consejo Pastoral Diocesana, con la mayor participación, se sugiere, de los ámbitos de la pastoral, y sobre todo se insiste que los miembros del Consejo sean elegidos por los mismos miembros de los espacios pastorales que conforman, por ejemplo, una diócesis o una parroquia, ¿no? Entonces, también da elementos concretos al respecto. Y añade, como puntos importantes, el, eh, el sumar a todo proceso la evaluación y la rendición de cuentas, ¿no? Si iniciamos un proceso de cambio, renovación y aplicamos lo que hemos decidido, tenemos que evaluarlo. Y esa evaluación tiene que participar también el pueblo de Dios y rendir cuentas de lo que vamos haciendo en lo pastoral y también en la rendición de cuentas respecto a los recursos económicos o los mismos bienes de la iglesia, ¿no? Por lo tanto, eh, es importante este aspecto, ¿no? No simplemente hacer cosas y pasamos a otra sin evaluar y rendir cuenta de lo que hemos hecho. Bueno, finalmente se pide que se tenga más en cuenta el sínodo diocesano. Yo creo que ustedes están en camino de realizar un sínodo. Entonces, es una herramienta que también ya nos provee la Iglesia para poder renovar la evangelización en cada lugar, la importancia de los consejos pastorales parroquial, diocesano, el consejo económico también a nivel de parroquia y de diócesis, y también la sugerencia de implementar lo que es la conversación en el espíritu como un modo de participación comunitaria. Bueno, para un poco más breve, la parte cuarta habla de esto de la pesca abundante, sobre todo los vínculos dentro de la iglesia. Y aquí toma como dos aspectos importantes la iglesia, ¿no? La iglesia está arraigada en un lugar y al mismo tiempo es peregrina. La iglesia se realiza en un lugar concreto. Por lo tanto, todo lo que podamos aprender de la sinodalidad, después tenemos que verla en nuestro contexto. La diócesis de San Francisco tendrá que verlo en su contexto particular, aquí en La Rioja con nuestra propia idiosincrasia y también vida eclesial, y servirlo aquí. Quien vive en Oceanía tendrá que hacerlo en su propio contexto. Y siempre en esto que somos una iglesia peregrina, ¿no? Que vamos a hacer una plenitud de vida y a la vez también responsables de la misión de toda la iglesia, ¿no? Por eso también en este punto se habla del intercambio de dones dentro de la iglesia, ¿no? Entonces una iglesia particular puede tener determinados dones que lo puede compartir con una iglesia vecina, también hay que compartir recursos materiales o compartir, por ejemplo, ministros, ¿no? Con una diócesis comparte algunos sacerdotes para que vayan a otra que tienen menos ministros, por ejemplo. Bueno, eh, tiene que ver con este intercambio de dones. También aquí se nos invita a asumir los desafíos propios de este tiempo. Estamos en este lugar, en este territorio y en este tiempo. Bueno, por ejemplo, el tema de la urbanización es uno de los problemas o desafíos de este tiempo, la movilidad humana, la migración, la cultura digital, formar espacios en la iglesia que sean hogar, que sean familia. Entonces, en ese sentido, el estar arraigado en un lugar nos permite como iglesia asumir los desafíos propios de este tiempo. En la quinta parte, ya la voy terminando, habla del tema de la misión y el tema de la formación de los misioneros dentro de la iglesia. La iglesia está para la misión y la sinodalidad es para la misión. No tiene un fin en sí mismo la sinodalidad, sino es para acrecentar la obra evangelizadora de la iglesia. Y en esto, en el capítulo quinto, insiste en que tiene que haber una formación adecuada de todo el pueblo de Dios.
pastores, vida consagrada, laicos, todos tenemos que formarnos. Una formación adecuada, ante todo, en la libertad de los hijos de Dios para el seguimiento de Jesucristo. Y a la vez también dice que esta formación tiene que ser compartida con los distintos sectores de la iglesia, ¿no? No solamente que bueno, se formen por un lado sacerdotes, por otro lado los laicos, los religiosos, sino una formación que sea integral, continua y compartida con las distintas vocaciones dentro de la iglesia. Y aquí también hay un apartado especial para los sacerdotes, ¿no? Que tenemos una formación especial en los seminarios. Bueno, si la iglesia se renueva desde la sinodalidad, tiene que haber también una renovación en la formación de los seminarios y insiste con una participación también de los laicos y la participación femenina en modo particular y con una inserción en la vida cotidiana de las comunidades. Y por otro lado también insiste en esto de la formación, en la promoción de los ambientes eclesiales, de una cultura de la tutela y de la protección, especialmente de las personas, de los menores y de los vulnerables, ¿no? Sabemos cuánto en la iglesia tenemos que seguir dando pasos para tener ambientes sanos y seguros y que la evangelización sea creíble. También dentro de la formación se insiste en la doctrina social de la iglesia, ¿no? Sabemos que en ella tenemos una fuente enorme para bueno, promover la justicia social, una sociedad más participativa y donde el cristiano aporte desde allí lo propio en la vida para el mejoramiento del mundo. Y el último punto, la conclusión habla, bueno, parte del instrumento laboris, esa imagen de Isaías, donde Dios prepara un banquete y quiere que todos participemos de la fiesta de su banquete, ¿no? Por lo tanto, eh, la importancia de que lo que Dios quiere esto es una vida más plena de cada bautizado y de todo ser humano que camina en esta tierra, y esa vida plena es la que nos ofrece el encuentro con el resucitado, ¿no? Por eso cuanto más fomentamos el encuentro con Jesús resucitado, más vida plena habrá en las personas que participan de este encuentro. Entonces ahí está la imagen de Jesús cuando a la orilla del lago invita a comer a los que estaban pescando toda la noche y todos participan del gozo del encuentro con el resucitado. Y después van a decir nosotros que hemos comido y bebido con él después de la resurrección, ¿no? Como dando testimonio de la plenitud de ese encuentro. Bueno, esta es una presentación, ¿no?, breve del documento que tendremos que profundizar en este tiempo. Después, bueno, también para síntesis, algunas características de la sinodalidad, simplemente repasar, ¿no?, que la finalidad para una vida plena, la primacía la tiene el Espíritu Santo, por lo tanto la vida espiritual es fundamental, todo el pueblo de Dios es sujeto de la misión, la corresponsabilidad tiene que ser un modo donde todos participemos de la misión de la iglesia. Siempre el punto de partida es la escucha de Dios y la escucha del hermano, y especialmente escuchar el grito de los pobres y de la tierra, el clamor de la tierra de la casa común. Esto de los pobres también tiene un apartado especial en el documento, porque Dios, cuando se habla de los pobres, no solo como destinatario de una ayuda o de la misión de la iglesia, sino como sujetos que tienen una participación especial en la misión de la iglesia, ¿no? Francisco lo dice en su primera exhortación, Evangelii Gaudium, los pobres, ¿cuántas veces los pobres nos evangelizan? Por lo tanto, la escucha del pobre no es solo para asistirlo, sino para aprender de él. Y los pobres tienen que estar en el centro de una iglesia sinodal. Lo mismo que la escucha del clamor de la tierra, por asumir que esto es un proceso, un camino a transitar, donde hay carismas y ministerios que tienen que manifestarse en este caminar, la autoridad de los pastores en esta iglesia sinodal al servicio de todos los bautizados para que cada uno pueda expresarse. Tiene que haber una participación laical especial, ya que hay muchos laicos, como decía hoy, por ahí no se sienten parte de la misión evangelizadora de la iglesia. Todo el documento está atravesado por un llamado a la conversión personal y una renovación de la iglesia, una reforma que implique una mayor participación.
Recordar entonces que la sinodalidad requiere una espiritualidad propia, una mística que es fundamental, renovar estructuras para una mayor participación y siempre la sinodalidad para la misión, nunca con un fin en sí mismo, los lugares de aplicación, una pequeña comunidad en un barrio, la vida comunitaria de un movimiento, la diócesis, lo que es la iglesia en Argentina, la conferencia. Y importante aprender esto del capítulo 3, cómo realizar un discernimiento comunitario, un poco con los pasos que allí nos enseña, incluir la evaluación, la transparencia, la rendición de cuentas de los procesos y la conversación en el espíritu como un método para poder eh, expresar lo que el espíritu nos dice a cada uno y escuchar lo que dice en el otro, y la formación como un eje fundamental y va a ser importante para poder aplicar la sinodalidad. Por último, decirles que, bueno, la importancia del Papa en esto, ¿no? Que tiene una convicción de que la Iglesia tiene que dar este paso porque es propio de su ADN en el origen. El Papa también en el mismo sínodo se manifestó siempre cercano a la gente. Él iba un rato antes de las sesiones y estaba dispuesto a que cada uno vaya a hablar con él un ratito, a saludarlo, a expresarle algo. Bueno, los recreos que eran media hora, cuando él estaba, esa media hora estaba siempre hablando con alguien, y eso, esa cercanía habla, ¿no? Por sí mismo de lo que quiere para la iglesia de este tiempo, ¿no? Bueno, comentarles que también dentro del contexto del sínodo hubo un sínodo del deporte donde también se manifestaba como muchos migrantes, en este caso migrantes y con alguna capacidad diferente, fueron acogidos por la iglesia y desde el deporte se fueron integrando a la sociedad y al andar eclesial. Y bueno, muchos participaron también de las Olimpiadas, las Paralimpiadas, bueno, para compartir una experiencia de esos días, ¿no? Bueno, ahí estamos todos los miembros del sínodo y los misioneros, como decía, de este tiempo, para alentar este modo de vivir la iglesia con la sinodalidad. Bueno, esto un poco compartir la experiencia, el contenido de la sinodalidad. Quisiera que, no sé, preguntas que puedan ir surgiendo, las podamos como compartir ahora en un momento. Y bueno, sabiendo que esto es como un puntapié, ¿no? Para seguir andando. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Dante. Muy lindo, muy claro. Sí, Daniel Cavallo nos coordina ahora, nos modera para las intervenciones. Sí, si hay alguno de los participantes que quisiera hacer alguna pregunta a Monseñor Dante, pues podemos compartir a través del chat. Tenemos un espacio para este compartir. Mientras van haciendo una preguntita, ¿no? Aquí la importancia, como es, de que todos tenemos un lugar en la iglesia, ¿no? Y cada movimiento también eclesial, con su carisma, con sus dones, cada espacio pastoral, ¿no? Y quizá una cosa que se insiste, el tema de la interacción, ¿no? El interactuar unos con otros, ¿no? No seguir como caminos paralelos, cada uno en lo suyo, sino el animarnos a dar paso de integración. Eso también es un lindo signo de la sinodalidad, ¿no? Escucho, perdón. Señor Dante, en la participación del sínodo estaban presentes también movimientos laicales o sociedades de vida apostólica. ¿Tenían participación también? Sí, 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 estaban presentes, incluso a veces sus referentes principales, por ejemplo, las congregaciones religiosas, pero las congregaciones religiosas están después como asociadas y tienen un organismo de acompañamiento, y entonces estaban todos los superiores de esos organismos, estaban también algunos líderes de los movimientos, por ejemplo, de los focolares, estaba Margaret, que es la que acompaña, la que estaba coordinando, ¿no? El movimiento. Y después había, sí, sí, varios movimientos y cada uno hablaba desde su propio carisma, ¿no? Le voy leyendo las preguntas, monseñor.
¿cómo ha sido la experiencia de la conversación en el espíritu? Bien. Bueno, la conversación del espíritu requiere la participación genuina de cada uno, ¿no? Nosotros teníamos cuando nos unimos a participar de ese espacio, era importante el tiempo previo, ¿no? El rezar con el tema que teníamos que hablar y a partir de allí, por ejemplo, bueno, expresar lo que uno anteriormente sentía como emoción de lo que el Espíritu le decía, ¿no? Y bueno, y en ese orar también uno lleva sus experiencias de vida, ¿no? De vida en una diócesis, por donde uno ha ido pasando, ¿no? Por eso es tan importante esto, poder registrar lo que sucede en el corazón, porque uno desde ahí tiene que aportar, ¿no? Y para mí, bueno, la experiencia fue muy linda el poder escuchar después sobre distintos temas a cada uno de los que venían de distintos países y también en la mesa tener un laico, varón, mujer, una religiosa, le daba como un matiz eh, muy aterrizado a los temas, ¿no? Por ejemplo, en mi mesa había un laico varón de Nicaragua, y bueno, cuando se hablaba del lugar de la mujer, ¿no? Y él decía, bueno, yo lo que siento que en la iglesia lo que más nos cuesta participar es los varones laicos, dice. Entonces, creo que también tenemos que hacer un camino de hablar de la participación laical, pero donde el varón que hoy se siente como que no tiene un lugar tan específico en una iglesia donde hay muchas mujeres que participan, quizás no en ámbito de decisión, que eso es lo que se quiere buscar ahora, ¿no? Pero él, por ejemplo, en la conversación del espíritu, hablaba desde ahí, ¿no? Desde su lugar propio, y eso sin duda que también te ubica y te ayuda a, a madurar y a crecer en tu propia reflexión, ¿no? Así que fue un momento muy significativo y era el momento básico de participación para después pasar a otra instancia del plenario y conclusiones, ¿no? Pero bueno, me parece que es un punto de partida muy bueno. Bien. Le presento dos preguntas de dos sacerdotes que están relacionadas. La primera, ¿qué aspectos de la vida ministerial debemos regular para no caer en el clericalismo, realidad que frena procesos sinodales de participación? Y la otra, ¿cuáles son los desafíos que se presentan a los pastores para vivir nuestro ministerio en una iglesia sinodal? Bien, bueno, creo que la pregunta apunta también a algo fundamental respecto a la renovación de la iglesia, ¿no? Nosotros venimos, vieron, se usa la imagen como la pirámide, ¿no? O la iglesia muy centrada en los pastores y a veces la gente esperando que hacer lo que nosotros decimos o esperar nuestra aprobación como en todo. Entonces el pastor hoy tendría que partir escuchando a la gente, ¿no? Cómo vive, qué propone, ayudando a hacer caminos espirituales más profundos en todo el pueblo de Dios para poder que cada uno pueda ir discerniendo eh, lo que el Espíritu le va diciendo a cada uno o a su grupo y partir siempre de esa escucha para después con un órgano quizás como puede ser un consejo de pastoral, discernir lo que se escucha de los demás y a partir de allí como tomar decisiones a partir de esa escucha, ¿no? Esto requiere entonces un cambio, es decir, el pastor sigue teniendo como una autoridad en la comunidad, pero cuya vida tiene que ser expresión del nosotros, de toda la comunidad, ¿no? Entonces, creo un punto importante será esto, cómo generar espacio de escucha dentro de la iglesia y también fuera de los ámbitos de las estructuras pastorales. Entonces, eh, eso creo que va a ser un cambio como importante para que las decisiones que nos tendrán que tomar sean fruto también de lo que uno ha escuchado en los demás. Y esto requiere entonces como un aceptar que algo tiene que cambiar y que todo el pueblo de Dios que en todo el pueblo de Dios el Espíritu se expresa, ¿no? Por lo tanto, un pastor en este tiempo tendrá que ser alguien que escucha, percibe y sus decisiones sean tomadas a partir de este discernimiento que va haciendo de esta escucha fundamental, ¿no? Así que bueno, en eso se habla de la corresponsabilidad, ¿no? Todos los laicos tenemos que asumir que tenemos algo que aportar, ¿no?
y con los pastores ayudar al discernimiento. Otra pregunta es en relación, ¿qué se entiende sobre la misión? Bien. Bueno, cuando Jesús dice, ¿no? Vayan por todo el mundo y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, mis amigos, se lo está diciendo a todo el pueblo de Dios, ¿no? Entonces, la misión nuestra es ser testigos eh, de lo que vamos viviendo del Evangelio, ¿no? Entonces, evangelizar quiere decir, bueno, dar testimonio de lo que Dios va obrando en mi vida y la experiencia que voy teniendo de Dios, ¿no? Y esto implica buscar el bien de todas las personas y renovar también la sociedad en la cual estamos. En ese sentido, por un laico, la misión propia de un laico es ser testigo en el lugar donde trabaja, donde habita, donde está todos los días, que es una diversidad enorme, ¿no? Entonces, que cada bautizado se sienta que tiene una misión de mejorar y transformar el mundo donde está y ser testigo del Evangelio, hace que la vida adquiera un sentido enorme, las 24 horas del día, ¿no? Entonces, y esto creo que es algo muy bello, ¿no? Poder descubrir que todos tenemos una misión, estamos en el mundo para una misión y que tiene que ver con que también las personas que nos rodean lleven una vida plena a partir del encuentro con Cristo, del cual tenemos que ser como esos mensajeros, sobre todo con el testimonio. Por eso lo de la misión es como el eje que va tirando la sinodalidad para que siempre estemos pendientes que tenemos que ayudar a otros a una vida plena a partir de la experiencia que vamos teniendo cada uno. Bien. Otra pregunta, monseñor. Nosotros en nuestro camino sinodal estamos por iniciar el tiempo de escucha ad extra y misionero. Por eso refiero mi pregunta para recibir alguna orientación. Bueno, ahí una vez que tienen definido lo que quieren preguntar en el camino del sínodo, y va a ser importante que cada uno de los que está pueda trasladar esa pregunta a gente que no está en el ámbito de la iglesia, ¿no? Ya sea compañeros de trabajo, en el barrio, en un club, en los ámbitos donde uno participa, no sé, también en el ámbito de la justicia, de los espacios del Estado, de las distintas organizaciones intermedias. Bueno, creo que ahí entonces va a tener que hacer esto de ser, ¿cómo es? De transportar las preguntas a los lugares donde la gente no participa habitualmente, o personas de otra religión, por ejemplo, o gente que no cree. También va a ser importante en este espacio ofrecer a través de las redes sociales espacios de participación, porque mucha gente, vieron, hoy habita estos mundos y quizás tengan algo o mucho que decirnos. Y bueno, que fue una experiencia también del sínodo, cuando los influencers católicos armaron un sistema de participación, le llovieron preguntas, ¿no? Hay gente que ni cree en la iglesia, o no tiene una experiencia de fe, sin embargo querían opinar de la iglesia, querían decir algo y todo eso ayudó mucho. Así que ahí habrá que ingeniarse para que esto llegue y ver cómo recoger después las conclusiones de los aportes que se puedan dar y en otra instancia también hacer como una devolución a la gente, ¿no? Bueno, hemos escuchado esto, hemos escuchado esto. Bueno, Bien. eso sería como un punto para los que no están. Otra pregunta, monseñor. Muchas gracias por este compartir. Cuando dijo cuál fue el porcentaje de obispos participantes, y otra duda, los miembros de los grupos de conversación en el espíritu se mantuvieron a lo largo de todos los días de la segunda sesión. Bien, el porcentaje aproximado eran 2/3 de obispos, o sea, sigue siendo una asamblea episcopal, pero con una participación nueva de laicos religiosos, eh, como decían, ¿no? De distintos lugares, eh, lo cual implica un cambio muy significativo, ¿no? Porque bueno, en los sínodos anteriores eran todos obispos, participaban también laicos, pero como observadores o como quien podía hablar, pero no decidir después de lo que había que tratar.
Entonces, en esto es un cambio realmente inédito y además, digamos, eso eran los miembros, se llaman, ¿no? Después, participantes del sínodo, había mesa también de teólogos, de canonistas, de personas que iluminaban desde la espiritualidad. Había un grupo de redactores que iban escuchando todo lo que pasaba, iban recogiendo los aportes de los grupos, de los plenarios, y eran los encargados de ir después elaborando la redacción, ¿no? Así que eso fue un trabajo enorme también de otros grupos, ¿no? En los cuales había laicos y religiosos, sacerdotes, que hacían este ejercicio, ¿no? Y también habitualmente los que coordinaban los grupos también eran laicos o algún sacerdote, alguna religiosa, que eran los que llevaban un poco el ritmo de las tareas. Y en el caso sí, los grupos de conversación en el espíritu se mantuvieron, sería Bien. con los mismos integrantes, a lo largo de todos los días de la segunda sesión. Hubo dos grupos, se mantuvo como una estabilidad. Cuando hablamos de los fundamentos, era el mismo grupo. Después los tres capítulos centrales los trabajamos con otro grupo y la última semana volvimos al grupo inicial para la corrección del documento final, ¿no? Así que básicamente participamos de dos grupos con estabilidad. No hay otra pregunta en el chat. No sé si quiere alguno agregarla, puede levantar la mano y la puede decir. Bueno, esta es una pregunta para usted, monseñor. ¿Qué pasos piensa dar en su diócesis para cumplir con el pedido del Papa? Bueno, en principio, el otro día que tuve un encuentro de todo el presbiterio, ya presenté algo de lo que les estoy compartiendo con ustedes ahora. Ahora tenemos el Consejo de Pastoral, prontito la última reunión del año. Bueno, ahí se hará una presentación también a todos los miembros del Consejo. Y bueno, para un poco delinear en el año que viene modos concretos de cómo empezar eh, a buscar este camino también de renovación en la Iglesia a partir de las conclusiones del documento, ¿no? Así que por lo pronto lo que espero es esto, ¿no? Un Consejo Presbiteral y Pastoral, hacer esta presentación y a partir de allí, bueno, ver si programamos una asamblea más amplia el año que viene, si buscamos un modo pedagógico para que la gente pueda acceder a las conclusiones. Vieron que hoy día un documento capaz de 50 hojas ya pareciera que no lo vamos a leer, ¿no? Entonces tenemos que buscar un modo pedagógico para que pueda llegar a la más cantidad de personas posibles. Y bueno, y a partir de allí empezar nosotros tenemos ya tres líneas pastorales en la diócesis que están en camino, y la idea con esto también es poder enriquecer eso, ¿no? Y aquí tenemos un elemento particular bueno, que todo el magisterio de Monseñor Angelelli tiene mucho que ver con esto, ¿no? Él bebió de esta fuente del Concilio Vaticano II y trabajó por una iglesia participativa, que los pobres tengan un lugar. Y hay una experiencia muy linda, ¿no? Porque él, por ejemplo, cuando hace la primera asamblea diocesana, bueno, convocó 3 días a los miembros de las pastorales para trabajar y sacar un proyecto, ¿no? de pastoral. Y después 2 días más invitó a gente que no está en la iglesia, ¿no? Y bueno, tuvieron que cambiar de lugar porque había mucha gente que quería venir a opinar sobre la iglesia y sus desafíos. Y digo, como que él aplicó muchas de estas cosas que hoy queremos ponerla sobre la mesa. Y a partir de allí, bueno, eso obviamente generó algunas tensiones en la iglesia, ¿no? Porque claro, ¿cómo va a venir alguien que no crea a decirme algo de la iglesia o dar una opinión sobre cómo está la sociedad y a lo cual había que responder? Bueno, esas tensiones también tenemos que asumir que van a estar en el camino, ¿no? Y no quiere decir que porque hay tensión, bueno, tenemos que dejar volver todo lo que era antes, ¿no? No, asumir la divergencia, asumir la tensión, caminar juntos, buscando los puntos que hay en común. Por ahí en el camino, bueno, también se van atenuando quizás las tensiones y nos vamos reconociendo hermanos más allá de lo que puede haber como divergencia. Y como le decía también esto de la rendición de cuentas, que tenemos que buscarle la vuelta, ¿no? Eh, una vez, bueno, cuando hubo mucha tensión en la diócesis, en la época de Angelelli, él le pidió al Papa que envíe a alguien que venga a ver si le estaba aplicando bien o no el concilio, si no estaba
errado en su propuesta, ¿no? Y el Papa envió a Monseñor Saspe de Santa Fe para que venga a hablar con unos, con otros, y bueno, esto que estamos diciendo ahora, la rendición de cuentas, de la evaluación, bueno, él lo aplicó ya, fíjense, en aquel tiempo, y es muy lindo, ¿no? Que alguien un poco de afuera pueda mirar cómo estamos. Bueno, eso quizás tenemos que buscar los modos para que, qué sé yo, alguien que venga a ver mi parroquia, cómo estoy caminando, que venga a ver a la diócesis si estoy haciendo bien o no. Bueno, esos también son mecanismos que tendremos que ir sumando. Bueno, les quiero decir esto, que para nosotros también como Iglesia Riojana es un desafío poder beber de esta fuente del magisterio y de la acción pastoral de Monseñor Angelelli, porque tiene mucho que ver con esto. Gracias, monseñor. No tengo otra pregunta en el chat. Si alguno levanta la mano y quiere hacerla, si no, vamos cerrando el encuentro. Otra exposición dice, se me corrió, resonancia gratamente significativa de la exposición de Monseñor Dante, unidad aún en la diversidad. Muchas gracias. Es un aporte de una de las parroquias. Este es un tema muy importante, ¿no? Que lo van a encontrar ahí bien como desarrollado, porque muchas veces pensamos que lo diverso nos separa, ¿no? O si uno se aferra de lo propio, no ve la riqueza del otro, ¿no? Entonces, descubrir que, bueno, el Espíritu Santo obra la diversidad de dones, de talentos, de acciones, y al mismo tiempo produce la armonía, ¿no? La armonía de lo diverso para el bien de la misión de la Iglesia. Esto es un punto realmente importante, ¿no? Se usa la imagen esta de la orquesta, ¿no? Donde cada instrumento tiene un aporte propio y todo produce la belleza, ¿no? Todo produce la armonía, produce la belleza que llena el alma y que alienta a la vida de las personas, ¿no? Por eso en la iglesia sinodal no hay que temer a la diversidad, sino más bien descubrir la riqueza propia y el desafío justamente de ponerlo en comunión al servicio de los demás, ¿no? Así que gracias por el aporte. Bien. No tengo otra participación. Monseñor Sergio, su palabra y cerramos el encuentro. Perdón, yo no lo veo, pero está levantando la mano Alicia. Habilita el micrófono, Alicia, y pregunta. Sí, muchas gracias, monseñor. Realmente ese compartir tan cercano es muy rico, muy rico. Yo escuché algunas intervenciones por allí con ese compartir que transmitían todos los días, y me parece que se trató mucho el tema en esto de compartir los dones y demás, de la participación en la homilía, o sea, la prédica de la homilía más allá del sacerdote, de laicos y demás. ¿Cómo fue este tema? Por lo que vi, se trató no me acuerdo en qué días, ¿no? Pero la posibilidad de que laicos participen en las homilías, ¿puede ser? Sí, 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 se habló, bueno, también como esta misión de evangelizar es de todos. Bueno, la homilía se ve que es algo propio del sacerdote, ¿no? En el contexto de la misa, en el contexto de la misa, ¿no? Entonces, pero bueno, un sacerdote que predica la misa tiene, si es sinodal, tiene que ser alguien que responde a la escucha de muchos, ¿no? Y después hay otros ámbitos donde también el laico puede participar en, no sé, celebración de la palabra, por decir, ambientes litúrgicos, pero puede también en charlas, en enseñanzas, o sea, hay muchas instancias donde se puede expresar la sabiduría que cada uno tiene, y bueno, y quizás haya que promover mucho estos espacios, ¿no? Porque la verdad que hay tantos miembros de la iglesia que tienen cosas que pueden transmitir el evangelio de su propia experiencia, y se lo puede como y generar esa posibilidad de poder hacerlo, ¿no? Sí, gracias. Había escuchado, creo que de un obispo de Alemania, creo que era, que decía que en el caso de su iglesia, los sacerdotes no sabían hablar bien en alemán, entonces predicaban
algunas mujeres, ¿no? Incluso. Y había otro también que había hablado, participado de ese compartir. Sí, Muchas sí. gracias. Bueno, Gracias. Carolina dice muchas gracias, muy claro y motivador también. Bendiciones. No veo si hay otra mano levantada. Vamos redondeando entonces el encuentro. Monseñor Sergio. Bueno, no, yo había puesto ahí en el chat que escuchándolo a Dante, sobre todo la última parte, eh, claro, y además es un eje del documento, que es el tema de la invitación a la conversión en todas sus dimensiones, una cosa muy fuerte, ¿no? Como una cosa que impacta fuertemente eso, ese comentario, Dante, o sea, una comprensión de todo, de todos los que estamos en la iglesia, del obispo, los laicos, ¿no? Las comunidades, esto de que las comunidades se sientan sujetos de la misión y de la evangelización, ¿no? En una zona como la nuestra aquí, esta zona del este de Córdoba, por distintas, incluso por idiosincrasia, me parece que a veces es difícil dar este paso, ¿no? Me parece que eso me resonaba, me quedaba resonando. sí, por eso digo, es como un eje, ¿no? Conversión, renovación, reforma. Pero siempre es importante tener en cuenta que la primacía como de la gracia, ¿no? O sea, de la experiencia de Dios va a haber una conversión más profunda, ¿no? Por eso insiste el documento que esto no es simplemente un cambio estratégico de estructuras, sino que daríamos en una instancia superficial, ¿no? Por eso todo tiene que ir acompañado de búsquedas, ¿no? De mayor experiencia de Dios, de fomentar la piedad popular como punto de partida de un crecimiento en la fe, promover la lectura cotidiana de la palabra, la Eucaristía, se insiste mucho. O sea, modos de encuentro con Dios, porque desde ahí viene la renovación y la conversión más profunda, ¿no? Entonces, en eso todo lo que hagamos para promover estos espacios de encuentro con Él, ya es un punto de partida de la sinodalidad, ¿no? No hagamos nada, sino vamos a garantizar de que la gente pueda dar un paso más en su camino de fe o iniciarlo, ¿no? De hecho, en el capítulo de la formación se da elementos concretos para la iniciación cristiana y para la formación permanente del cristiano. Y ahí, mire, tenemos que dar pasos enormes. Yo no sé cómo están ahí, pero el tema de la catequesis, por ejemplo, que son uno de los ámbitos de nuestra iniciación, hay que incorporarle más experiencia de Dios y de oración, enseñanza de la oración y experiencias concretas de misión y de caridad. O sea, que la gente haga ejercicio, es decir, de ir al encuentro de alguien y después verlo, evaluarlo en el grupo, hacer obras de caridad como un ejercicio de la vida cristiana, ¿no? Entonces, digo, los contenidos por ahí más conceptuales tienen que ir acompañados fuertemente de experiencia de Dios y experiencia de misión, ¿no? Entonces, ahí uno se va iniciando en una vida cristiana y dándose cuenta que sobre todo es un modo de vivir el cristianismo, ¿no? Digo, por poner un ejemplo, algo que salía allí de modo concreto. Y eso mismo después en nuestra perseverancia, ¿no? Si nosotros hoy no tenemos una vida perseverante de oración, nuestra vida cristiana se diluye, ¿no? Y si no tenemos acciones concretas que impliquen una misión respecto de buscar el bien de otros, bueno, es como que nos vamos quedando en el camino, ¿no? Por eso son como aspectos que tienen que ir juntos. Pero gracias, Sergio, porque es por ahí la cosa. Bien. No veo otra mano levantada. Sí, Carolina. Ah, solamente Saludos. saludo. Vale. Bien. ¿Alguna otra aporte, pregunta? Bien. Entonces, en nombre de todos los referentes, le agradecemos, señor Dante, y reiterando que este encuentro, sí, Juan Pablo, estás levantando la mano. Ah, está aplaudiendo. Bien. Bien. Eh, un aviso a los referentes, como dijimos al inicio, este encuentro está grabado y se va a subir a la página del Sínodo de la Diócesis. Bien, yo Monseñor solo, Dante,
Sí, Sí, para cerrar nomás, bueno, esto de alentar a la esperanza, ¿no? Viene el jubileo ahora de Peregrinos en la Esperanza y creo que tenemos que vivirlo en este contexto de querer acrecentar la sinodalidad y creo que es un signo fuerte de esperanza, ¿no? Que podemos abrir la cancha, que muchos puedan participar, es un signo de esperanza y profético, como decía, para este tiempo de tantas tensiones o grietas. Y bueno, y eso también sin duda va a ser un motivo de alegría, ¿no? De alegría, de gozo profundo, el poder sentir que muchos más pueden participar de este caminar, ¿no? Así que bueno, agradecerle mucho la invitación y aquí estamos para caminar juntos también intercambiando los dones. le pedimos, Monseñor Dante, su bendición. Bendición. Bien, bueno, que por intercesión de los beatos mártires de La Rioja, Carlos, Gabriel, Enrique y Wenceslao, Dios derrame sobre toda la diócesis de San Francisco una abundante bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, fuerza y para adelante, ¿eh? Gracias. Muchas gracias, Monseñor Dante. Sergio, ¿alguna palabra suya? No, no, Cierre. agradecerle a Dante, ha sido muy bueno, muy valioso y lo vamos a difundir, como decía también Daniel. Eh, Hay que leer el documento y contagiarnos. Y nosotros estamos con mucha ilusión mirando, tenemos la fecha del 2026, el Pentecostés 2026, para hacer nuestro sínodo. Bueno, vamos a ver qué nos depara la providencia, cómo nos va llevando hasta allá, pero el entusiasmo ha sido grande y el Bueno, caminar, ¿no? Ahora, como ahí decía, creo que Juan Pablo fue el que preguntó eso, eh, iniciamos una etapa, le hemos llamado así de escucha dextra, como ampliar el oído, realmente, porque lo hemos dicho con esta frase, que algo similar dice el documento, escuchar la voz del Espíritu en todas las voces que nos rodean, ¿no? Entonces eso creo que es muy alentador. Y bueno, Dante, muchas gracias, realmente nos ha sido muy útil para todos. Y saludos a todos. Saludos a La gracias. Rioja. Gracias, gracias igualmente. Buenas noches a todos. Gracias por participar. Se termina la grabación.